Isaías 33, 18 y 19. Nuevamente, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. La última vez. Os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. ¿Cómo ven? ¿Se nos pegaría algo o no? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, en ríos y en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Bueno, vamos a dejar pendiente. Y vamos con adelantar un poquito ya. Déjenme leerle la del 4. Aunque no la anote, no hay problema. Ajá. El primer puntito del capítulo 4, que hay algo interesante. Dios usa muchas veces la persecución para que nosotros llevemos las buenas nuevas. Ajá, porque estaban muy cómodamente Juan y Pedro, ¿verdad? Hasta que, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que subieron a orar y ahí los detuvieron. Entonces, ellos tuvieron que abrirse y de esa manera llevaron las buenas nuevas de salvación, pero luego pasan cosas más fuertes. La salvación, hermanos, es exclusiva de Jesús. Ninguna otra persona, ningún otro ser en el mundo nos puede dar la salvación. Entonces, el capítulo 4, ¿verdad? Hechos 4:12, para ser específicos, nos habla de que en ninguna otra persona, ni cosa, ni nada, hay salvación. Ajá. Algo que yo les decía a los hermanos, que me daba tristeza, ¿verdad? Que el pueblo del Señor no sea tan entusiasta como los católicos, ¿no? Como ellos, el 12 de diciembre, se desviven, ¿verdad? Y cómo vienen caminando desde dónde para adorar algo que no existe, ¿verdad? Y tienen esa fe, esa confianza en la guadalupana, ¿verdad? Es importante, yo les invito a que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor y que no estemos cómodamente siempre pensando, ¿verdad? Que no tenemos que agradecerle, tenemos nosotros que esforzarnos. Más de lo que hemos esforzado, hay que esforzarnos para servir. Amén. A otro puntito. Autoridad divina es lo que tuvieron los apóstoles, Juan y Pedro, ¿verdad? Es aquella que Dios da, ajá, y está establecida en el nombre de Jesucristo como único medio de salvación. Uh-huh. Porque ellos nunca hablaron de que habían sanado ellos por su propia mano al paralítico, sino que ¿qué dijeron, verdad? Cuando les preguntaron, dijeron, es que nosotros venimos en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y se les echaron encima, ¿por qué? Porque recuerdan que había un puntito que ellos no creían, o no creen todavía hasta, ¿verdad? Hasta ese tiempo, en la resurrección de los muertos.
Entonces, eso es lo que ellos peleaban, ¿verdad? Las autoridades judías, ¿verdad? Que no existe según la resurrección. Ajá. Y también hay una frase ahí que dice, aquel que da la vida por sus amigos. ¿A quién se refiere, hermano? A Jesucristo, ¿verdad? Porque, bueno, es que, perdón, no les anoté los versículos de los que les estoy hablando, pero más o menos es una semblanza nada más. Ustedes cuando lean otra vez, se les va a ir quedando los datos ahí. Este es el capítulo 4. Aquí, el que sigue es, Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque ellos decían que no, ¿verdad? Que no había ninguna piedra cuadrangular, que los judíos negaban eso, ¿verdad? Pero aquí Pedro les hace ver, ¿verdad? Esta es la piedra reprobada. Ajá. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué no querían a Jesús? Porque sus enseñanzas ya, ¿verdad? Ellos sentían que no estaban bajo la ley. Por eso ellos decían que era la piedra reprobada. Porque los argumentos del Señor, pues cambiaron de ley a gracia, ¿verdad? Y pues, quién sabe si será más fuerte la gracia que la ley, ¿verdad? Porque también en la gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros de habernos convertido. Porque si no, hermanos, pues estaríamos muy mal. Ajá. Entonces yo le puse aquí una reflexión. Ajá. Estamos en tiempo, hermanos. El capítulo 4 de Hechos nos habla que tenemos que hacer el esfuerzo. Que porque si nosotros no nos esforzamos por dar las buenas nuevas de salvación, Él va a poner en nosotros una circunstancia con la cual nosotros vamos a conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Acuérdense que dice la palabra, Él va adelante como poderoso gigante. Amén. Y les puse adelante, mis valientes. Bueno, ahora, la obra del Señor no es no es capacitar. Porque la capacitación viene a ser como el rezo. ¿Cómo es un rezo? El rezo de los católicos. ¿Verdad? Es una repetición de algo que tú ya sabes. Por ejemplo, una tabla de multiplicar. ¿Verdad? ¿Qué es lo más sencillo que se me ocurre ahorita? Ajá. Los maestros, cuando estamos en la primaria, nos capacitan para saber la tabla de multiplicar, ¿no? O sea, supone la del 9, que es quizá la más difícil, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Repite, repite, repite. Y se queda en nuestra mente y ay, pues ya estamos viejitos y todavía nos acordamos de la tabla de multiplicar. ¿De qué nos sirve ese conocimiento? ¿Sí nos sirve o no? Sí nos sirve. En toda la vida nos sirven los conocimientos. Pero eso es algo humano. Y la capacitación, ¿verdad? Nosotros podemos tener capacitación de las enseñanzas de Cristo. Ajá. Pero solamente como una repetición. El Señor no quiere que nosotros usemos malas repeticiones. Él quiere que en tu vida no haya capacitación, sino que tú ya estés lleno del Señor para poder presentar lo que tú tienes. ¿Cuál es la mejor manera de hablar del Evangelio? ¿Cuál será la mejor manera? Alguien que me pueda decir de aquí, de este grupito, dice. Nuestro propio testimonio. Amén, ¿verdad? Qué fácil. Y usted déjese llevar, ¿no? Porque si buscamos, ¿cómo no me aprendí San Juan 3, ¿no?
¿Cómo no me aprendí San Juan 14 y tantos, ¿verdad? Y Timoteo, ¿por qué no me lo aprendí? A veces no es necesario. Es importante que nos aprendamos los versículos, pero no es tan necesario. Lo necesario es que nosotros hayamos cambiado. Que nuestra vida sea un testimonio verídico de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, la obra del Señor no es capacitar, ni pensar en trabajar. Es accionar al mandato que Jesús nos dejó. Ve y haz discípulos. Amén. Ve y haz discípulos. Las formas han cambiado, ¿verdad? Como nos decía Mimis, ¿verdad? Que vamos nosotros quizá a cambiar de estrategia. Porque lo que nosotros hacíamos era el evangelismo, que salíamos, tocábamos las puertas y tantas cosas. Pero ahora ya casi no hay eso. Las campañas ya casi no se hacen. O si se hacen a un nivel local en las iglesias. Todas esas enseñanzas las hemos ido dejando y hemos dado paso pues a la tecnología. Entonces, ¿de qué manera Naye, de qué manera pudieras tú dar a conocer al Señor? Pues como dicen, con mi testimonio de lo que yo he pasado, no sé, en la escuela se me ocurre o cositas así. Bueno, te pregunté a ti por qué lo estás haciendo. Y a la vez no te has dado. Con la tecnología. Ah, bueno, con la tecnología. Es que tú estás publicando. Para nosotros tenemos el teléfono. ¿Y para qué lo podemos usar? Para evangelizar. Para evangelizar. Yo he visto unas notas muy bonitas por ahí de Naye que nos pone, ¿verdad? Que nos recuerda que el Señor está allí. Esas cosas bonitas. Entonces ahí una notita. Nos vemos el domingo en la iglesia, ¿no? Vamos a dedicarle un tiempo a Dios, jóvenes, ¿verdad? Vamos a glorificar el nombre del Señor. Antes se usaba con micrófonos, con otras cosas, pero ahora tenemos una diferente tecnología, que a lo mejor ya no hablamos tanto, pero tenemos que idear las formas, ¿verdad? Para que no nos quedemos atrás y podamos traer las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Las formas son muy diferentes. Fíjense, vamos a llegar al momento en el que los cristianos se tenían que ocultar para hacer sus cultos. Ajá. Y cuando ellos se tenían que ir, pero a los cementerios. Y se iban hasta la última lápida. Ajá. Y allí tenían una escalerita y bajaban hasta abajo. Y se llamaban catacumbas. Ajá. Y había unos cuartitos de 2 metros por 2. Pequeñitos y todo oscuro. ¿Y qué hacían los hermanos? Porque tenían que ocultarse. Porque todos eran apresados por causa de la palabra. ¿Qué hacían? Pues lo que hacían era empezar a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se memorizaban la palabra. Ajá. Memorizaban los hermanos, porque no había luz. Entonces a lo mejor tenían un pabellito por allí, ¿verdad? Pero tenían que traer la cabeza llena de textos bíblicos y en el corazón. Entonces, nosotros hemos avanzado en la tecnología y de acuerdo a lo que nosotros como cristianos vayamos avanzando, tenemos que transmitir el mensaje. Ajá. De lo que hay en tu corazón tienes que dar, pero ¿cómo lo vas a dar? Si luego ya no estamos... Fíjense, antes las mujeres eran muy dadas
a estar en las esquinas platicando. No sé si ustedes llegaron a ver. Mujeres que en la escuela iban a dejar a sus niños y se quedaban en las esquinas. Ay, bla, 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 bla. Pero ahora ya no se ve. ¿Verdad que ya casi no? No sé si será por el sol o porque tienen mucho que hacer. Entonces, van cambiando la forma de ser de las personas. Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, tenemos que adaptarnos para poder transmitir, llevar el mensaje de salvación. Ujú. Entonces, les animo, ¿verdad? Ya casi terminó este comentario. Ajá. Mire, puse una notita. Mientras nosotros estamos bien contentos o cuando hemos tenido problemas, ¿verdad? ¿Cuántas personas se están yendo al infierno? No les transmitimos, no les estamos llevando. Y el Señor nos dijo, miren, verdaderamente, a veces es un problema lo de los templos, porque para adquirirlos, ¿cómo cuesta? Para aplanarlo, o sea, es tremendo, ¿no? La adquisición de un terreno, luego fincarlo, luego arreglarlo y todo. Cuando el trabajo del Señor, ¿dónde era? El Señor no estaba en él. Bueno, sí iba al templo a enseñar, ¿verdad? Pero dice que andaba por las calles. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ven? Como vamos a adaptarnos y vamos a hablar de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente para la situación que se presente. Uh-huh. Yo antes tenía una mala suerte, hermanos. Ahorita como ya casi no salgo, ¿verdad? Pero se me declaraban los hombres así. Me empezaban a decir cosas bonitas, porque nunca acepté que me dijeran cosas, ¿verdad? Que me empezaban a decir, ay, yo quisiera tener una esposa como usted. Y no sé qué tal. Yo dejaba que hablaran. Ahí hablaban y hablaban, ¿no? Y me decía, ¿y usted qué piensa? Pero no, pues yo ya tengo a alguien a quien amo. Ah, ya está casada. Le digo, pues sí estoy casada, pero aparte le dije, todavía aparte de mi esposo, yo amo a otra persona más, con más fuerza que a mi propio esposo. Dice, ay, dice, dígame a quién. Le digo, a mi amado Salvador. Le digo, yo se lo presento como su Salvador, porque usted lo va a necesitar. Dice, ay, caray, dice, nunca me ven hablar así, tan apasionadamente de Dios. Pero pues yo lo invito, pues que sea una iglesia cristiana y empiece a ir a buscar a Dios, porque es importante, usted necesita a Dios en su vida, ¿verdad? Y ya, está allí, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que debe de morar en nosotros, en todo momento. Fíjense, un día estaba yo comprando, me acerqué a una tienda, iba yo a comprar algo, allá por la casa de Liz. Y me acerqué a la tienda, una tiendita pequeña. Entonces, estaba yo esperando que saliera una muchachita que estaba delante de mí. Entonces la veo que está con su cigarro, pero chiquita la muchacha, como de unos 15 años, así, chica, fume. Y yo me empecé a hacer así el humo del cigarro y que me volteé a ver y le digo, oye, ¿no te enseñaron que no debes de estar haciendo eso? Y que empieza a toser. Le digo, no fumes. ¿Por qué fumas? ¿Tu cuerpo no lo necesita? Le digo, además, le dije, ¿tú conocías a Dios? Que avienta el cigarro hasta por allá. Le digo, ¿tú ya conociste a Dios? ¿Por qué estás fumando? Le dije, es muy malo lo que haces. Le dije, ponte a buscar al Señor. Le dije, porque ese cigarro te va a hacer mucho daño en tu organismo. Me dijo, gracias, Señor. Bajó la cabeza y se fue. Entonces, hermano, no necesita uno hablar tanto, ¿no? Nada más con 1 o 2 palabritas que Dios te dé, ¿verdad? Está la invitación a buscar, que busquen a Dios. Amén. Entonces,
Entonces, Dios está buscando gente que se comprometa. Ujú. Para que esa gente de ese tiempo era gente comprometida con Dios. Pero no quiere decir que vayamos a dejar nuestro trabajo, la escuela, lo que sea, sino que nosotros seamos personas de fiar, ¿no? Que en todo momento tengamos la palabra en nuestros labios. El denuedo significa valor, esfuerzo. La palabra denuedo aparece en el capítulo 4 varias veces. ¿Sí se acuerdan? Uh-huh. Y significa valor, esfuerzo, confianza, osadía y firmeza para hablar o actuar, especialmente al predicar el evangelio sin temor a la oposición. Capacidad de comunicar la verdad con franqueza y convicción. Amén. Tú no puedes hablar de algo que no has comido. Por ejemplo, si ustedes nunca han comido kiwi, yo te puedo preguntar, oye, ¿a qué sabe el kiwi? ¿Verdad? Y me vas a decir, no, pues la verdad yo no sé a qué sepa, porque yo nunca lo he comido, ¿verdad? Bueno, pero si te digo, oye, ¿a qué sabe el durazno? ¿Verdad? Y me vas a decir, no, pues sí, sabe así como agriecito, hay unos que son bien dulces, está bien, tiene mucho jugo, está muy rico, ¿verdad? Y se te deshace en la boca. Y entonces, es lo que diría yo, si tú no tienes el conocimiento de quién es Dios en tu vida, es difícil que tú hables. Pero cuando hemos disfrutado de un tiempo de estar con el Señor, hermano, podemos platicar. ¿Qué sienten cuando estamos en los momentos de adoración? Cuando Dios te empieza a llenar y tú empiezas a sentir que tu corazón late y que sientes una emoción especial y empiezas a llorar. Y eso se puede transmitir. Tú le puedes decir a una persona, es que es tan especial el Señor que te puedo decir que ha llenado mi vida. Que yo no necesito otra cosa más allá. No necesito buscar porque en Jesús he encontrado lo mejor de mi vida. ¿Eh? Bueno, ese es el resumen del capítulo 4. ¿Dudas? ¿Información anexa? ¿No? ¿Conclusiones? Ay, ya lo sabía que no quieren hablar. ¿No quieren? ¿Minis? ¿No? No, todo clarísimo. Anímalos para que hablen. Sin preguntas. Eso es lo interesante. Fíjense que en la unidad, cuando yo estuve acá en Fuente de Jacob, es una manera de evangelizar. Allí entraba la gente y entra sola, pero en casa de oración no. Ahí la gente es muy grosera, muy maldiciente. Es difícil que entre la gente. Entonces solamente que estén pero mal, entonces entran. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa situación? Díganme. Y concluyo con este comentario. Pues primero orar, ¿no? Hay que meternos con el Señor, hermanos. Uh-huh. Y yo les pido que en su oración diaria traigamos esta célula, ¿verdad? Para que el Señor Él haga sentir a la gente que entre a escuchar palabra. Uh-huh. Fíjense, una vez yo estaba orando al Señor. Señor, permita que la gente entre, Señor, y que usted, Señor, esté presente. Y ahí estoy, y y se llegó una campaña con el hermano Abel. Y yo había orado así. Y de repente, ¿qué pasa algo, no? Tenemos el zaguán abierto y yo veo una persona desde allá y se hinca en la calle y levanta sus manos y dice, este es el llamado de Dios. Se mete, hermanos, pero corriendo.
corriendo y se hinca en el altar, ¿verdad? Nada más que fue una efusividad. Pero lo que yo le pedí al Señor, el Señor lo hizo. Ajá. Lo que no le dije es, pues ya que se queden a buscar. ¿Verdad? Entonces hay que pedirle todo eso al Señor. Estuvo unos días, estuvo como un mes o dos. Pero es que la gente de ahí, hermano, él era, pero sí tremendo. Él era narcomenudista. De ahí de la unidad. Era un hombre grandote. Y nos dijeron que se dedicaba a vender productos chiquitos. Estaba en las esquinas. Entonces hay que estar orando, hermanos, que Dios nos traiga esa bendición. Amén. Amén. Vamos a ver. En el 4:32. Ajá, que es la conclusión. 4:32 de Hechos. Voy a traerles unas preguntas. Pero, ¿saben qué? No las anoten, para no tardarnos, ¿sí? Vale, Les prometo que dentro de 8 días se las traigo por escrito. Y ya para que las anoten ahí. Uh-huh. Vamos a leer, hermanos. Síganme, por favor. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, pongan mucha atención, porque ustedes me van a responder ahorita, ¿sí? Eso sí me van a responder. Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Esto está bien interesante, hermano. Por eso se los estoy volviendo a... Ya lo habíamos visto, pero ligeramente. Ajá. La palabra del Señor, Dios nos muestra las cosas con un propósito. Amén. Entonces, aquí la duda sería, ajá, que es la primera. No anoten, no, escúchenme. Ajá. ¿Cuál sería la forma de actuar actualmente con el término tenían todas las cosas en común ahora? Uh-huh. Vamos a suponer que tenemos la comunidad de pequeño remanente. Que ellos actuaban de una manera como nosotros actuaríamos. Teniendo las cosas en común. Todo. Ajá, sí, teniendo las cosas en común. Pues que todos pensaríamos de la misma forma, y en los acuerdos que se llegaran, pues todos dirían que sí, y que pues todo lo que se hiciera, o sea, que no hubiera ninguno que dijera lo contrario. Bueno, pero acuérdense que aquí nos está dando un ejemplo de cómo es que ellos tenían todo en común. El versículo 37 que dice: Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. A ver, explíquenme. Darse unos a otros, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene y yo no tengo, usted me comparte y... O sea, ustedes tendrían que vender su propiedad y dármela. Pues es que eso es lo que nos está diciendo, y no le estoy ganando nada
¿Cuál sería, otra vez les leo la pregunta, cuál sería la forma de actuar según el término tenían todas las cosas en común en la actualidad? ¿Cuál sería? La hermana Ara casi nos dejó un poquito de explicación. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen, le voy a hacer otra pregunta de la misma? ¿Ustedes creen que sí está bien eso que hicieron ellos? Ellos dicen, nos está diciendo la palabra, que ellos agarraban su propiedad y decían, la voy a vender en 500,000 pesos. Y agarraban los 500,000 pesos y se los daban al apóstol, a los apóstoles, les decían, ahí está. Y se iban a vivir con ellos. Es que ya en estos tiempos, hermana, es muy difícil que la gente haga eso porque le tienen mucho amor al dinero. ¿No Y a las creen que propiedades. estamos viviendo los mismos tiempos? ¿No? ¿Y el amor no es el mismo? Pues tendría, pero no es. Bueno, la Biblia nos está hablando por algo. ¿Qué tenemos que hacer para sujetarnos al texto bíblico? Está difícil, ¿no? Ay, no crean que yo estuve pensando cuando estaba haciendo la pregunta. O sea, yo he oído de iglesias, ¿no? Que para que tú seas congregante y para que Dios te multiplique y te dé, tienes que dar todo. Y sí, Ajá. han dado todo creyendo que Dios les va a dar y pues se quedan sin Se casa, engañan. sin dinero, sin carro. O sea, la gente yo creo que estudia para poderle sacar a la gente. Se aprovechan de la gente. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? Yo creo que lo que hacen ahora lo hacen con alevosía, ¿no? ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo el pueblo de Dios? En ese tiempo estuvo bien. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Bueno. Porque Y creo que creo que lo habíamos comentado en alguna clase, que hasta la fecha los israelitas tienen esa forma de ayudarse mutuamente, porque si vemos los israelitas, muy pocos son los que padecen económicamente, porque si ven que alguien está en necesidad actualmente, como que cooperan todos los demás y le ponen un negocio, sin que los No demás los dejan. caigan en la carencia, sino que entre todos se apoyan para que uno salga adelante. Entonces aquí cuando nos dice que tenían todas las cosas en común, es porque si alguien tenía necesidad, ellos sentían esa necesidad y querían sacar a esa persona de esa necesidad. No es como el socialismo, es lo que se vive actualmente en algunos países, que quieren que repartir la riqueza entre todo el pueblo, pero pues sabemos que no es así, siempre hay quienes abarcan el mayor capital, ¿no? Pero esto es completamente diferente, porque tal vez hasta en este versículo algunos socialistas podrían decir, no, ay, de ahí salió el socialismo, ¿no? Porque es repartir las riquezas de una manera equitativa en un grupo de personas, pero esto es diferente, porque al decir tenían todas las cosas en común, es porque si alguien estaba enfermo, también veían por esa persona que estaba enferma. Si alguien estaba triste, veían por esa persona que estaba triste, por la persona que estaba de luto, etcétera. Es que hacían suyas las necesidades ajenas. Uh-huh. Sí. ¿Otra opinión? ¿Nadie? Es que sí era. Y en ese tiempo la gente poseía varias propiedades. Entonces no era que simple y sencillamente diera su propiedad y se quedaran sin nada, sino que tenían cosas en que vamos, por ejemplo, otra propiedad en donde viví, no, pero que sí en ese momento estaban hablando que tenían todos en común el amar en este caso a Jesús, ¿no? Y hacer lo que él decía, que si él compartía, ellos también iban a compartir. Y entonces era el tener todo en común. Es como, por ejemplo, ahorita
Karencita no tiene todo en común con nosotros, No, porque yo porque tengo ella está cosas. comiéndose las cosas. Sí, no, no. Tiene las balas preparadas. Hay una de las cosas que históricamente la mayoría sí sí daba sus propiedades. No eran todos como dice Beto, pero sí la mayoría daba sus propiedades, porque estaban viviendo mucha gente junta. Entonces se aprovecharon los reyes de esa escasez de los cristianos. Si usted busca ya la historia de la iglesia, eso fue un perjuicio para ellos. Entonces, ellos dieron para Dios, para los hermanos, pero el enemigo siempre hacía algo. Entonces ahí el rey, ¿quién era el rey Herodes? Todavía, ¿no? Hizo muchos planes muy feos en contra del pueblo de Dios para atacar y dejarlos en la miseria total a los hermanos. Yo quería un comentario. Sí. Que también ellos como que estaban motivados porque tenía poco tiempo de que el Señor Jesús había estado con ellos. Y Sí, ellos habían visto milagros, sí. resucitar muertos, todo, y como que eso los motivaba a hacer las cosas que Sí, hermana, tiene muchísima razón. Estaban en su primer amor, por eso Dios nos llama Sí. a regresar a nuestro Está primer usted amor. en su razón totalmente, porque creo yo que cuando nosotros tenemos ese amor de entrega, hermana, lo hacemos todo, ¿verdad? Sí. Yo tengo aquí una notita, ¿verdad? Nosotros en la actualidad podemos evitar las envidias. Ajá. Que entre ellos no había envidia. Podemos ayudar en lo más que podamos al necesitado. Trabajar para la obra de Dios. Trayendo almas a las plantas del Señor. Y tener un corazón que ame a nuestro Señor sobre todo y igualmente a nuestros hermanos. ¿Verdad? Eso es lo que les puse yo. Porque no sé cómo podríamos nosotros traducir ese concepto a la actualidad. En todas las cosas en común. En común. Pues Sí, porque ellos agarraban su propiedad y la vendían. Y no Pues- decían, es para tal persona. No. O sea, se la daban a los No se las daban, porque ahorita viene el ejemplo que les voy a dar sí. de Ananías y Zafira, lo que estaban haciendo. Pero bueno, es que digamos, ahí vendían sus propiedades los que tenían propiedad, pero los que no tenían propiedad, Pues les daban, ¿no? pero quedaban. Porque No. dice que tenían todas las Por cosas eso, en común. les daban, Ajá. los que daban su propiedad, pues les repartían. a los que no tenían. Pero a lo que voy es que dice que todos tenían, era un solo corazón y una sola alma. Entonces yo pienso que hasta el que estaba más necesitado daba lo que podía. lo que él podía. Por eso la palabra dice, no con tristeza ni por necesidad. Los Pero es que yo creo que también ahí hay que ver el contexto, toda la situación del momento. Porque, Ajá. por ejemplo, ahorita tú decías, estaban en su primer amor. Ellos vieron y vivieron lo que Jesús vivió, desde su padecimiento, quizás hasta de su nacimiento, ¿no? Y vieron todo lo que él sufrió. Y por eso es que estaban motivados en entregar todo lo que tenían, ¿no? A lo mejor sí algunos se quedaban sin nada y daban todo. Pero vamos, al tiempo de ahora, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ellos vieron y actuaron con toda aquella motivación de lo que vieron. Nosotros no vimos, pero estamos creyendo. Entonces, a lo mejor no actuamos como ellos que se despojan de todo, pero vamos, nosotros no vimos lo que ellos vieron. ¿Sí? Entonces, actuamos conforme a lo que nosotros consideramos ahora, ¿no? Porque vamos también,
yo siempre he creído que lo que dice la palabra, que la ciencia se multiplicaría. Y eso quiere decir que el entendimiento de cada persona se iba a multiplicar, no solamente en las cuestiones, en las cuestiones de la tecnología y todas esas cosas, sino que, por ejemplo, hoy en día están saliendo a la luz muchas más cosas de la Biblia, pequeñas cosas que antes no, ni siquiera se nos ocurría, de partes bíblicas que eran tan conocidas y que ahora se están abriendo más a la luz. Entonces, yo creo que es como hay un recuerdo, no recuerdo dónde está, pero hay una parte en la Biblia que habla acerca de que debemos de vivir conforme a los tiempos, ¿no? Si en ese tiempo se vivió así, ok, adelante, se vivió así, pero ahora ya no se vive como en esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Silvia, hay gente que a lo mejor no se dedica a hacer mal, que son predicadores y que a lo mejor no se dedican a hacer mal, pero al ver que una persona llega y le dice, toma, aquí está mi casa, ¿qué estamos haciendo con eso? Contribuyendo a que el tentador lo tiente. O si le damos todo nuestro dinero, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no hay que dar pie a todas esas situaciones, porque podemos ser nosotros el objeto para que aquella persona que no estaba haciendo daño y que estaba predicando la palabra del Señor como era, somos nosotros los que le ponemos el pie para que caiga, en pocas palabras. Lo que yo creo que el texto nos muestra que debemos de ayudarnos, debemos de ser conscientes del tiempo que vivimos y estar unidos, sobre todo, ¿verdad? En todas las cosas que pasen, ¿verdad? No tener envidia, no tener disensiones, desuniones, todo lo que el pueblo del Señor debe de desechar, ¿verdad? Lo quitemos y podamos estar en unidad. Ver Aunque las no, necesidades. aunque no sea, ¿cómo les diré? Como en ese tiempo, ¿no? Que todo lo dejaban y como dice Yemima, y si es verdad, que los judíos también por cultura son así. Y nosotros, pues como mexicanos por cultura no somos así. No, que se pone el pie. La gente no se quiere ayudar unas a las otras. Y menos a veces en la iglesia, ustedes acaban de ver lo que pasó. Pero es que también por otro lado, si la tecnología y todo está avanzando en el ser humano ahorita, ¿el diablo se actualiza o no se actualiza? También. No, entonces, por ejemplo, yo les he dicho muchas veces en el trabajo, porque oyen el radio a todo volumen y canciones bien tontas. Y yo les he dicho que a algunas personas que el diablo era un ángel de luz, que dice la Biblia que al caminar emitía sonidos agradables. Y entonces el diablo cae, y ¿de dónde sale toda la música? Mundana. De ahí empieza a salir toda la música que hay, y que ahora ya no es ni siquiera, bueno, cuando yo nací en 1960, en esos tiempos, en esos tiempos, los tríos y la música romántica era muy bonita, tenía una letra muy agradable, ¿no? Y entonces sigue corriendo el tiempo y ahora ya la música, todas esas músicas ya no traen una letra agradable, ya traen una letra pervertida, lépera y con toda mala intención del mundo, ¿no? Entonces el diablo también se va actualizando y va haciendo en las gentes cosas nuevas. Por ejemplo, antes era el catolicismo y el que no creía hasta lo mataban. O, por ejemplo, ya después fue avanzando el tiempo y el que no creía en el catolicismo como que lo relegaban. Ya no le hacían nada, pero lo relegaban.
o hasta se burlaban de él, ay, tú eres de otra religión o cualquier cosa así. Ahorita ya no, pero vamos, el diablo se va actualizando con todas las cosas. ¿Sí? Es, por ejemplo, dicen por ahí que para que el homosexualismo llegara hasta donde hoy ha llegado, desde hace muchos años, en las televisiones a los niños se les iba metiendo, se les iba inculcando el que eso no era malo. Y sí es cierto, porque había caricaturas, por ejemplo, esas caricaturas en las que un niño, siendo niño, se mojaba y se convertía en niña. ¿No? Y otras más que ya después fueron haciendo otras cosas, y entonces el diablo se va actualizando. Entonces tenemos que nosotros ser, por eso es que dice la Biblia que tenemos que ser astutos y tenemos que ser sagaces, inteligentes, en pocas palabras. Yo veo que, bueno, aquí la clave es que dice que está de un corazón y de un alma. Y la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque en el corazón es donde llegan las emociones. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que cuando vemos una necesidad nos brota una idea, voy a dar esto. Pero después como que la contenemos y decimos, ay, como que, no, ¿qué? ¿Pero qué van a decir? O, ay, nos contenemos el tal vez ser desprendidos o el tal vez suplir alguna necesidad, no meramente económica, sino tal vez el ver a alguien sufrir y te dan ganas de ir a dar un abrazo, pero dices, ¿y si le voy a dar el abrazo, qué me va a decir? Entonces, al decir de un corazón, es que yo considero que compartían la misma emoción todos, que si tenían en ese momento, veían una persona que tenía una carencia, lo vuelvo a repetir, iban y trataban de solventar esta carencia. Si alguien estaba triste, iban y trataban de ayudarle en esa tristeza. Simplemente lo vemos con el niño de los 5 panes y 2 peces. Imagínense, dio 5 panes y 2 peces para una multitud de quién sabe cuantísimas personas. Y hay algo, no aparece el nombre del niño. No aparece el nombre del niño, pero imagínense, ese niño escuchó la necesidad que había de comida y él dijo, yo tengo estos panes y estos peces. ¿Cuántas personas se alimentaron en esa ocasión? Creo que en una ocasión fueron 5,000. Sí, 5,000. Imagínense, y él dio 5 panes y 2 peces. Eso quiere decir que no debemos de contener esa emoción, por poco que sea, es con eso que nosotros podemos dar, tal vez con ese abrazo, con esa palabra de ánimo, o tal vez con ese desprendimiento, tal vez de algo económico, por pequeño que sea, Dios lo puede magnificar en algo muy bonito. Por eso yo le puse aquí la conclusión, ¿verdad? Según yo, ¿cuál sería la forma de actuar en el término? ¿Tenían todas las cosas en común? Según hablando actualmente, no debe haber envidias en el pueblo de Dios. Se debe de ayudar al necesitado, trabajar por la obra de Dios, trayendo almas a las patas del Señor y entregarle nuestro corazón al Señor totalmente para amarlo y amar también a nuestros hermanos. Bueno, eso es lo que yo puse de conclusión. Sí, hermana. Es que yo creo, hermana, que cuando, como usted dijo al último, cuando buscamos a Dios y queremos agradarle a Dios, Dios pone en nosotros esas cosas. O sea, yo voy a ayudar, no lo hago porque yo quiero, porque Dios me lo puso en mi corazón y Dios así nos hace a todos. O sea, por eso es importante pues, buscar a Dios. Eso es lo principal. Querer agradarle a Dios y Dios va a obrar en nosotros. Esa conexión, ¿verdad? Con Dios, sí, porque Él pone en nuestro y cuando corazón ustedes sientan, esa carga hacia el cuando ustedes sientan dar algo, denme algo a mi denle, hermanos, lo que necesiten ustedes,
Dios nos haga sentir, denlo para la obra del Señor. Bueno, aquí les tengo otra duda. Esa es en el 433. Ojalá avancemos. Pero si no, ahí no las llevamos, ¿no? ¿Qué les parece? Dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces la duda es aquí. ¿Cuál sería la prueba que tendríamos que presentar más eficaz de la resurrección de Cristo delante de la gente que no cree en la resurrección? ¿Verdad? Ahí, sabiendo que los fariseos no creían, ¿cuál sería la mejor prueba? ¿Qué les íbamos a decir? ¿O de qué manera íbamos nosotros a responder a esa incredulidad? Y está bien sencilla la respuesta, hermano. Bien sencilla. Pues puede ser en el cambio, ¿no? De uno mismo. Porque muchas veces la gente nos conoce cuando no conocemos a Dios. ¿No? Pero ahí hay algo bien importante. Te los digo para ya no. ¿Se acuerdan cuántas veces se apareció Jesús? Se apareció delante de los apóstoles en el camino de Maús. Entonces todas estas pruebas estaban más de 500 escrituradas. Ajá. Y se desapareció delante de 500 testigos. Con pruebas indubitables. Con pruebas seguras de la resurrección entonces no hubo duda, porque todo eso se quedó el material registrado con historiadores de ese tiempo. Por eso no pueden decir que la Biblia es mentira. La gente no puede decir, porque hay una comprobación de eso. Entonces aquí los judíos, estos fariseos y los escribas, todos ellos estaban enojados porque ellos no creían en la resurrección, pero ellos presentaron sus pruebas de que Jesucristo resucitó. Entonces cuando nos digan, ¿y tú cómo compruebas de que vas a ser resucitado? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, yo en mi lápida no quiero, voy a poner piedras grandes para no resucitar. Pues no va a resucitar. Pero sí, porque unos para vergüenza, dice la Biblia, ¿no? Y otros para bendición. Entonces la resurrección existe porque es parte de nuestra doctrina que tenemos. Aunque la gente no lo crea así, pero la doctrina es esa. Muy bien. Entonces, mi respuesta es, yo les leería las oraciones en que Jesús las ocasiones en que Jesús se les apareció personalmente y cuando desapareció ante los 500 testigos, y les leería también cuando Tomás tocó sus heridas del Señor. Ajá. Bueno, ahí les va la 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. Ajá. Y la duda aquí es, de acuerdo al 4:34, ¿es bueno o es malo tener todo en común y que no haya ningún necesitado? Casi es parecido a lo que estuvimos viendo hace un momento, ¿verdad? Que es bueno que haya todo, que esté todo en común y que todos... ¿Sí saben que hay menonitas, hermanos, ustedes? Sí. ¿Nunca han estudiado esas personas? ¿Ustedes no? ¿O no han oído? Sarampión, ¿no? Últimamente. Sí. Sí, ¿no? Porque no se quisieron vacunar y de ahí salió una comunidad menonita en no sé en qué región del país, ¿no? Fallamos, ¿verdad? Es que yo no fui. Yo ni he parado. Esa sociedad tiene tantísimas reglas, hermano.
hasta que se paren, se sienten. Vaya, hay muchas cosas muy difíciles también así. Es que en la actualidad yo digo que no podría ser. Es lo que trataron de hacer en Cuba y en tantos países que vivieran todos igualitariamente y al final de cuentas todo se lo quedó el gobierno. Entonces eso no podía ser. Yo creo que por eso hay en la Biblia tantas partes en las que nos incita a que si vemos a alguien que, sobre todo a los de la fe, que si vemos que alguien está necesitado, que lo ayudemos para evitar todas esas cuestiones de que vendemos todo y todos tenemos igual. No se podría. Siempre habría algún aprovechado que tomara más de lo que es. Pero yo creo que aquí mismo está bueno, ya es otra parte, pero la intención es buena y en lo que cabe, ahora sí en lo que respecta a nosotros, siempre debemos de hacer el bien a todos. Y los que hagan mal, pues también van a tener su pago al realizar algo malo, ¿no? Y es que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que todos nosotros, los que creemos y los que amamos a Dios, si hubiéramos estado en ese momento de haber visto todo lo que Jesús hizo, haríamos lo mismo. Venderíamos nuestras propiedades y le daríamos todo y haríamos todo esto. ¿Por qué? Porque estaban motivados en ese momento por todo lo que habían vivido, por todo lo que había, todos los acontecimientos que había habido en ese momento. Estaríamos igual de motivados que ellos. Y todavía, pues, de hecho, muchas iglesias, muchos templos son levantados gracias a las donaciones. Y siempre es por el corazón dispuesto de alguien, ¿no? Que tiene ese impulso de dar. Pero ahí vamos por el lado negativo, ¿no? Que están los que abusan de la generosidad del hombre. Pero después vamos a ver las consecuencias también del abuso. Sobre todo, de pasar algo malo por bueno. Sobre todo lo vemos en los líderes, ¿no? En muchos líderes que se aprovechan de la gente y ya en vez de que se les dé a todos y sea para todos las dádivas, entonces ellos aprovechan para ellos solos. Y yo creo que eso no debe de ser así. Bueno, la respuesta que yo tengo aquí, pues ya no le queremos buscar más porque ya es un poquito tarde. Entonces, le puse, ¿está bien o mal tener todo en común? ¿Verdad? Y le puse, viendo el asunto de la manera espiritual, donde todos los creyentes son fieles y el amor de Dios es verdadero, es posible. Pero en la sociedad actual, donde hay mucha falsedad y el liderazgo se aprovecha mucho de las iglesias, es difícil, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente cuál es la sinceridad de las personas, por lo cual, pues, la iglesia tiene que cuidar también mucho esto. De ahí entra la parte donde dice el amor de muchos se enfriará. Sí, claro. Entonces, siempre tiene uno que hacer las cosas, pero con la precaución, ¿no? Por ejemplo, allá en casa de oración hay mucha necesidad, hermano. Y yo he ayudado a la gente, les he dado su dinerito, les he dado a la gente que yo veo muy necesitada. Pero ¿qué creen? Que yo siempre les digo, no les digan a los demás. Así con una precaución, ¿verdad? Con el propósito de que también, si tú le das a una persona, la otra quiere, ¿no? Y están pensando, bueno, ¿y por qué a mí no me dio? Entonces pueden venir todas ese tipo de cosas y diferencias, ¿verdad? Porque la gente no piensa igual. Entonces siempre yo pienso que debemos de tener la precaución. Y ya
el último versículo. Ya no vamos a dar el 5, ¿verdad? Porque es muy tarde. Ajá. 4:36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Todo el capítulo, hermanos, lleva un propósito. Ajá. Y estos 2 versículos contienen ese propósito. Ajá. Porque nos está hablando de sustentar las necesidades dentro de una iglesia, dentro de un grupo de personas. Entonces, nos está hablando el versículo 36 de un hombre que verdaderamente le era fiel a Dios. Ajá. Y vino y trajo su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Pero en el capítulo 5 vamos a ver lo contrario. Que ya lo vamos a ver después. Entonces, las personas, no sé por qué, ¿verdad? Yo a veces he oído que tienen uno que se llama Gen del Mal. Nunca lo han oído, escuchado, hermano. Sí. ¿Quién? ¿Agua? ¿Quién quiere agua? ¿Se han escuchado eso, muchachas, del Gen del Mal? Sí, es científico. Gracias. Es científico. Gracias. En el cerebro lo tienen y la gente es mala. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Alguien más quiere agüita? Sí, yo quiero. Pues es que según estudios científicos, en los genes de las personas viene algo característico en las familias. Digamos, si una familia es altruista, eso ya viene en los genes. Y toda esa generación va a ser familia. Altruista. Ajá. Pero también está el gen del mal que viene ahí por el de lo de Maquiavélico, ¿no? Maquiavelo. Que por eso dicen, estás pensando maquiavélicamente. Que la descendencia de Maquiavelo tenía ese gen del mal y actuaban mal. Entonces sí hay personas que ya viene en su gen tanto actuar bien como actuar mal. Es lo que dice la ciencia. Entonces, pues yo creo que también el Señor nos ayuda, ¿no? A liberarnos si es que somos mal pensados y no queremos ayudar. Hermana, pero sí Ajá. es cierto que no sé si ustedes hayan visto. Ya están Que luego en una familia todos son malos. Todos, Es todos. por eso, hermana. Ujú. Y hay otras familias que todos son buenos. Sí. Es por eso también tienen los genes. Pero también Dios hace nuevas todas las cosas. Ujú. ¿Dudas? Miren, les voy a decir lo que escribí. La palabra del Señor nos muestra en el versículo capítulo 4, 36 y 37. Nos da el ejemplo de un hombre sincero delante de Dios, que podemos aprender de él. Ajá. Cuando una persona verdaderamente se convierte, lo da todo por amor a Dios, hermano. Amén. Y si somos medio egoístas, medio envidiosos, medio payasones o sangrosones, pues hay que orar a Dios para que nos quite eso. ¿Qué les parece? Porque dice el Señor que debemos ser nuevas criaturas. Ven y pues ahí está la enseñanza, ¿verdad? Si quieres más. Dentro de 8 días vamos a ver. Una pregunta. Sí. ¿Por qué les daban dinero y casas y todo eso a los apóstoles? ¿Era Pues para que comieran todos para que comieran todos? y que no hubiera necesitado. Porque los apóstoles eran O sea, los que ellos eran los administraban. que... que los que Sí, administraban el porque dinero. entre los que tenían dinero, como decía Beto, pudieron haber gente que no tenía que vender todas sus propiedades, sino con una que vendieran, ya les daban a los apóstoles y sustentaban la necesidad de los que no tenían. Entonces se hizo una, estaban todos en un solo lugar viviendo. Por eso les di el ejemplo de los menonitas.
porque ellos viven así en esas parcelas, donde ellos mismos cultivan y hacen todas esas cosas, ¿verdad? Y están trabajando para ellos mismos, según. Ajá. Y eso, ellos trabajaban de esa manera, porque ellos tienen el estudio, los estudios del Nuevo Testamento, pues, cuando era una iglesia. Me refiero a los menonitas. Y de esa manera ellos tienen sus ideas, tienen la palabra, ajá, pero son muy rígidos y trabajan de esa manera. Entonces algunos dan su dinero o propiedades, pero no quiere decir que se quedan sin nada, porque puede haber ricos, puede haber gente pobre, y algunos ricos nada más daban pues, y otros pues recibían. ¿Sí o no me expliqué? No, sí, y me quedé pensando en eso, de que ellos tenían que salir a predicar. Sí. O sea, seguían recaudando dinero y seguían dándole. O sea, ya ellos Bueno, yo allí no veo que pidan Juan y Pedro. La gente les llegaba y les daba. Ajá. Y la gente les daba el dinero. Y como que ellos a su vez lo daban, porque ¿qué le dijo Pedro a la persona en el público? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿no? Yo creo que acababan de dar fíjense cómo salen las cosas, ¿verdad? Cómo todo se va entrelazando, ¿no? Entonces por eso también les estaban pidiendo, porque yo creo que ellos sabían. Hoy sabían que ellos eran los que recolectaban. Y yo creo que también ellos mismos también daban, pero también ellos mismos con eso solventaban su necesidad de comida. Sí, porque Pedro y de hacer esos viajes, ¿no? Y de hacer sus viajes, y por eso más adelante Pablo nos habla de no pondrá bozal al buey que trilla. Al buey que trilla, porque nos habla, pues viene desde los levitas, ¿no? Los levitas no iban a recibir heredad, o sea, una tierra física donde habitar, su heredad era Jehová, pero a su vez los campamentos o las tribus les llevaban a los levitas para que ellos se pudieran mantener, porque lo que hacían los levitas era exclusivo el mantenimiento del altar. Entonces ahorita ya no está, bueno, en ese tiempo ya no estaba el tabernáculo, pero venía como que sustituyendo tal vez esa área, ¿no? Que los discípulos se encargaban de toda esa área espiritual, de visitar, de viajar, de organizar, porque vemos que no era una organización sencilla. Hasta ellos ponían las mesas, dice la Biblia al principio. Mesas, sí. Y luego ya les dijeron que no, que pusieran diáconos para que se encargaran. Era toda una organización, creo. A lo mejor hay ciertas iglesias que por eso les pagan a los levitas, ¿no? Porque hay varias iglesias donde a los músicos se les pagan. Sí, pero Creo que debería de ser algo muy fuera de lo común. Por ejemplo, ahorita, para hacer eso, deberíamos nosotros todos de vivir juntos. Toda la cristiandad. Y por ejemplo, hablando de los menonitas, ajá, para allá, para el norte hay muchos. Sí. Y tienen su comunidad. Pero también hay muchos mormones. Y entonces todo esto se ha prestado a hacer muchas cosas indebidas. ¿Sí? Sí. Como por ejemplo ahorita los mormones traían mucho pleito allá en la frontera porque estaban haciendo cosas indebidas con sus mismas familias. Gentes que llegaban a tener hasta muchas esposas al mismo tiempo. Y no solamente eso, muchas cosas que estaban haciendo y estaban teniendo problemas, inclusive, si no mal recuerdo, hasta con los mismos menonitas, porque trataban de unirse y no los dejaban. Entre ellos mismos había muchos pleitos, entonces eso a lo mejor fue en esos tiempos, pero yo creo que por eso la palabra dice que debemos de vivir conforme van los tiempos. Sí. Inclusive nuestra vestimenta, nuestro todo tiene que ser conforme avanza los tiempos.
¿Algún otro comentario, hermano? Si no cerramos. Muchachos. Hermana, yo creo que es algo bueno que sí es de importancia. Que mucha gente que tiene, pues hay algunas que sí tienen mucho dinero y varias propiedades, Sí. que tienen envidia. O sea, de que, no envidia de que le envidia a la otra, sino que, y ambición. Ujú. Que si doy a tal, mi dinero se va a ir y yo lo trabajé, y por qué lo voy a dar si yo lo trabajé y me lo quedo. Así hay muchas personas. Sí. Y por eso no ayudan a veces hasta ni a su propia familia ayudan, Ujú. porque nada más yo y yo. Tienen amor al dinero, ¿no? Sí. Amor al dinero. Y pues. Sí, yo me acuerdo cuando nosotras éramos niñas, cómo nos molestaban las compañeritas de la iglesia. Que por los vestidos que traíamos, que el pastor ha de haber recibido unos buenos diezmos porque sus hijas andaban bien vestidas. Pero pues ellos no sabían que nos regalaban esos vestidos. Pero eso te lo da Dios, Jenny. Claro, claro, Dios nos da a través de otro hermano, pero ahí entra el comentario que usted dice, la avaricia, que dicen, no le voy a dar porque veo Anda que bien sus vestida. hijos tienen un Ajá. vestido bueno, pero ellos no saben que eso el pastor no lo compró, sino Ajá. Dios proveyó a través de otra persona. Y me acuerdo que la hermana Gloria, ¿eh? Luego yo estaba delgada. La hermana Gloria siempre nos traía vestidos, pero no vestidos sencillos, eran unos vestidazos hermosos, así de terciopelo, con Bonito. bien bonitos. Cosa que tal vez mi papá no hubiera podido comprarnos, más bien no, yo no nos las podía comprar, de hecho. Y la gente, yo creo, pensaba. Y la los gente diezmos, decía, ay, de el las pastor, ofrendas, ajá, porque siempre va a haber eso. Siempre Y, va a haber y, eso. yo les estaba diciendo que yo en ese tiempo estaba delgada. Y hay una hermana, Aida Rosa, ¿te acuerdas? Ujú. Todos sus trajes, ella era directora de una universidad. Entonces todos sus trajes me los traía cuando venía y me los regalaba. Yo siempre traía trajes bien bonitos de vestir así, pero pues era porque ella me los daba también. Casi nuevos, ¿verdad, Yemi? Mucha ropa muy bonita. Y vestidos hasta de noche, así me daban. Me los Yo me he dado traía. cuenta, hermana, que de esa forma Dios bendice. Sí, Es la bendición de Dios. igual las zapatillas. Las zapatillas también. De ella misma. Que calzaba del mismo número que yo. Y ya me traía mis zapatillas. Todo el traje completo. Me decía, te traje tu suit completo, me decía. Para que te vistas bien, me decía la hermana. Siempre me tenía ese aprecio. Y a las niñas, otra hermana de la iglesia. Yo digo que eso viene de Dios. Sí, hermano. Dios le da a través de las personas. Sí, amén. Así es, hermano. Vamos a cerrar este tiempo. Dar gracias a Dios. Amén. Gracias, Padre amado, Señor. Te damos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que hemos pasado momentos agradables, Señor, en los cuales estamos, Señor mío, hablando de tu palabra, Señor, viendo cuál es el resumen, qué es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas en detalles mínimos, Señor, nos hablas a la vida y al corazón. Y te pedimos, Señor, que no olvidemos lo mejor, Señor mío, que es servirte, que es servir a nuestros hermanos, porque eso es lo que dice tu palabra, Padre. Señor, vamos a ser despedidos, mano de tu presencia y la bendición del Padre, comunión del Hijo y gracia de tu Espíritu Santo sean con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.